El cemento es un conglomerante hidráulico artificial. Es conglomerante porque la reacción de hidratación, cuando lo mezclamos con agua, es una reacción química, la cual se denomina fraguado. Y es hidráulico porque tanto fragua en el aire como sumergido en agua. Vamos a ver el proceso de fabricación del cemento Portland. Es el cemento más utilizado tanto en industria como en edificación. Para fabricar un cemento Portland necesitamos dos materias primas abundantes en la naturaleza. Son la arcilla y la caliza. Estos dos componentes mezclados adecuadamente previamente se han molido, se han preparado y se han dosificado para obtener lo que denominamos el crudo de cemento Portland, también llamada harina de cemento. Este crudo de cemento Portland lo introducimos en un horno rotatorio donde se producirá un proceso térmico para transformar la arcilla y la caliza en otros componentes totalmente diferentes por combinación de ellos, llegando a una temperatura de 1450 grados. El proceso que se realiza llega hasta la sinterización, quiere decir la fusión parcial de los elementos a líquido, mientras que otros continúan en estado sólido. En el caso del cemento, esta sinterización recibe el nombre de clinkerización y con ella obtenemos un producto que es el clinker, base fundamental del cemento Portland. Ese clinker se va a moler, siempre añadiéndole regulador de fraguado y otros componentes que darán lugar a los diferentes tipos de cemento Portland que existen. Una vez correctamente molido, tenemos ya el cemento Portland para su expedición. Si vemos un esquema de esta fabricación, vemos que en principio tenemos las canteras donde se extrae la arcilla y la caliza. Estas materias primas se trituran, se prehomogenizan, se secan y se homogenizan obteniendo el crudo de cemento Portland. Pasan a el horno vertical donde están los ciclones y luego al horno horizontal donde se van a producir todas las reacciones químicas de transformación para que posteriormente sea enfriado bruscamente, primero para que no se reviertan las reacciones químicas y segundo para que no se cristalice el clinker, sino que quede en estado vítreo. Ese clinker de cemento se va a almacenar y posteriormente, cuando se vaya a fabricar el cemento, se mezclará con el regulador de fraguado y con otros componentes, según el caso, para obtener los diferentes tipos de cemento Portland que existen. Una vez mezclados, se va a proceder a la molienda hasta una granometría tremendamente fina y envasado o almacenado para su expedición, bien, como digo, en sacos o bien a granel. Las materias primas del crudo de cemento Portland, como ya hemos dicho, son la piedra caliza, que es carbonato de calcio. Representa el 80% del contenido en el crudo y suele tener impurezas de carbonato magnésico. Es la roca más abundante en la naturaleza. Y la arcilla, que es silicato alumínico hidratado, representa el 20% del contenido del crudo de cemento Portland y suele tener impurezas de óxidos de hierro. Si no tiene óxidos de hierro, no es válido para la fabricación de cemento Portland. La dosificación del crudo se realiza midiendo la cantidad de óxido de calcio que produce el carbonato cálcico de la caliza y la cantidad de sílice, alúmina y hierro que tiene la arcilla que vamos a emplear. Y mediante los módulos
el módulo hidráulico, que es poco utilizado, pero que es la relación que existe entre el porcentaje de óxido de calcio que tiene la caliza y el porcentaje de sílice, alúmina y hierro que tiene la arcilla. Actualmente se utiliza mucho más el estándar de cal, que en definitiva es la misma fórmula con unos índices. También utilizamos el módulo silícico, que es la cantidad de sílice que tiene la arcilla respecto a la alúmina y el hierro. Deben ser arcillas ricas en sílice. Y por último, también el módulo de fundentes, que es la relación que existe entre el contenido porcentualmente de alúmina y de hierro que tiene la arcilla. Si los valores que nos dan la arcilla y la caliza que tenemos están entre estos valores que figuran aquí abajo, la arcilla y la caliza son aptas para, una vez mezcladas, dar cemento. Bien, una vez que hemos calculado la dosificación adecuada de piedra caliza y arcilla, estas se mezclan y se muelen a una granometría inferior a 0,2 milímetros para obtener un crudo adecuado para meter en el horno. El proceso térmico es mediante el horno rotatorio, que está formado por una primera parte vertical, que son los ciclones, donde se va a precalentar y a producir una serie de reacciones químicas, y el horno rotatorio propiamente dicho, donde se van a formar los componentes fundamentales del clínker de cemento Portland. El crudo se introduce por la parte superior del horno y a unos 350 grados lo que se produce es la deshidratación de la arcilla. Recordad que la arcilla es un silicato alumínico hidratado. Esa agua combinada va desapareciendo. A continuación pasamos a una temperatura un poco más elevada, 550 grados, donde la arcilla se disocia en sílice, alúmina y hierro, separándose la sílice, la alúmina y el hierro. A unos 900, entre 900 y 1000 grados, lo que ocurre es que la piedra caliza, carbonato de calcio, se transforma en óxido de calcio desprendiendo dióxido de carbono en forma de gas. Ya no tenemos ni piedra caliza ni arcilla, tenemos sílice, tenemos alúmina, tenemos hierro y tenemos óxido de calcio. A unos 1050 grados se empieza a combinar el óxido de calcio con la sílice, formando un compuesto que es el silicato bicálcico. Además, también a esta temperatura de 1050 grados, el óxido de calcio se combina con la alúmina y con el hierro, formando el ferritoaluminato tetracálcico o ferroaluminato tetracálcico. Subiendo la temperatura, pasando a 1200 grados, el óxido de calcio se combina con el silicato bicálcico, formando silicato tricálcico. Y el óxido de calcio también se combina con la alúmina, formando el aluminato tricálcico. Cuando llegamos a los 1300 a 1450 grados, se sigue formando silicato tricálcico y aparece la que llaman fase líquida, porque tanto el aluminato tricálcico como el ferritoaluminato tetracálcico se convierten en líquido. Pasada esta fase, donde hay parte líquida y parte sólida, tenemos que producir el enfriamiento brusco del clínker. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque si no, el silicato tricálcico, al ir bajando la temperatura, se reconvierte en silicato bicálcico. Y por otra parte, ese enfriamiento lo que nos va a dar es una estructura vítrea en vez de cristalizar el clínker. De tal manera que de 1450 grados pasamos a 60, 100 grados de temperatura en muy poquito tiempo. Como se puede ver, hay una fase sólida, que son los silicatos, silicato bicálcico y silicato tricálcico, que componen o constituyen del orden del 80% del contenido de
clinker. Y la fase líquida, aquellos componentes que se han licuado, que son el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico, que componen el 10%, 20%. Esta fase líquida es imprescindible porque ellos son los que pegan, aglutinan, unen los silicatos tricálcicos y bicálcicos. Este clinker enfriado se mezclará con regulador de fraguado. El regulador de fraguado siempre es o algez, que es la piedra de yeso, piedra natural, o la anhidrita, que es sulfato cálcico anhidro, otra piedra natural, o incluso se puede utilizar yeso de construcción. Y según el caso, podremos mezclarlo con otros componentes que la mayoría de ellos son desechos de procesos industriales. La escoria granulada de grano alto, las puzolanas, cenizas volantes, esquistos calcinados, caliza o humo de sílice. Estos componentes, junto con el clinker adecuadamente mezclados, se introducen en un molino de bolas donde el clinker, el regulador de fraguado y los otros componentes son molidos hasta granulometría tremendamente fina. El producto resultante es el cemento Portland, que normalmente se encuentra en el mercado bien ensacado o bien a granel. Espero que os haya gustado el vídeo y el próximo será más interesante. Hasta la próxima, amigos.